Buenos días, hermanos. Es una bendición, ¿verdad? De nuestra hermana esté bien, que no haya pasado nada, gracias a Dios que la protegió. Y la misma protección, hermanos, que da ella, pues nos da Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que dice que la provisión del aliento, del alimento y todo, hermanos, que viene de parte de Dios, ¿verdad? No es porque lo hemos dicho que somos muy inteligentes, que somos muy buenos, o porque somos muy sanos, porque nos cuidamos mucho, ¿verdad? Obviamente sí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero todo viene de Dios. Vamos a ver una palabra, hermanos, que tiene como título aptos en el amado, o aptos en Cristo Jesús, calificados, aprobados por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros dice la palabra del Señor que somos aptos en el amado en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué somos aptos en Cristo Jesús? Porque nacemos muertos espiritualmente. Le bajé un poquito ahí al ventilador porque casi no se oye el teléfono. Y como no vengas a grabar bien la voz, y si hay ruido extra, no, está bien así, ya le bajé. Pero si hay ruido extra, casi no se oye nada. Entonces decía yo que el ser humano nace muerto espiritualmente, ¿verdad? Nace muerto espiritualmente, vive muerto, o sea, tiene una vida muerto espiritualmente y va a la muerte eterna. Y se oye muy, no sé, se oye muy exagerado, pero así es, hermano. O sea, el ser humano nace muerto espiritualmente, vive muerto y va a morir a una eternidad espiritual. El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no tiene a Cristo morando en él, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre o la mujer que no tiene el Espíritu Santo dentro de él o ella, no está calificado para acercarse siquiera a Dios, no está aprobado para acercarse a Dios, es enemigo de Dios, ¿verdad? Perdido y sentenciado a un castigo eterno. Pero la gente, obviamente, la gente no la cree, ¿verdad? La gente no se la cree, la gente dice, yo no lo creo. Y es cierto, hermano, la gente no la cree. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los ojos de la gente están velados, los oídos están cerrados y el entendimiento está, ¿verdad? Está trastornado. Entonces nosotros sí entendemos, nosotros sabemos, nosotros conocemos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha abierto el entendimiento, ¿verdad? Alguna gente dirá, bueno, yo no, pues como que nacemos en nuestros en pecados, ¿verdad? No, el hombre no está muerto porque peca. O sea, el hombre no está muerto porque peca. El hombre está muerto espiritualmente porque nació con esa maldición de pecado, ¿verdad? No por sus actos pecaminosos, sino porque nacemos en pecado, con la maldición de Adán y Eva, de la caída del hombre, ¿verdad? El hombre, obviamente sabemos esa cuestión, que un niño, ¿verdad? Aunque nace con la maldición del pecado, ese pecado se empieza a desarrollar ya delante de Dios a los, dependiendo, 9, 10, 11, 12 años, dependiendo de la edad del niño, cuando empieza la malicia, ¿verdad? En el niño. Pero sabemos que el niño por su inocencia, ¿verdad? Aunque hace cosas que no están bien, pero hay una inocencia en la cual Dios no le imputa el pecado. Pero después, hermanos, de los 11, 12, 13 años, que ya empieza una maldad, ¿verdad? En el niño, ya a sabiendas que estaban, entonces ya viene, ¿verdad? La imputación de un castigo eterno, ¿verdad? Dependiendo del niño. Si el niño, no lo sé qué edad podría ser, yo le digo una edad, pero no lo sé. Solamente Dios sabe a qué edad en cada niño pierde esa inocencia, ¿verdad? Entonces, a veces alguna gente dirá, pues es que yo no soy tan pecador, yo no nací en pecado. ¿Por qué? Yo no hago cosas malas, no he hecho pecados graves, ¿verdad? Pero aquí dice que el hombre, por naturaleza, ¿verdad?, está alejado de Dios, es rebelde a Dios, está
lejos de Dios. Aquí, hermanos, no hay gente buena. No hay nadie bueno, nadie aprobado. Dice que todos estamos descalificados. No, pero es que yo siempre traté de honrar a mis papás, siempre traté de no robar, de no hacer cosas malas. Estamos alejados y somos enemigos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todos estamos descalificados. No, es que yo no he hecho nada malo, porque uno se aferra a pensar que uno no es tan malo, pero todos hemos fallado en el primer mandamiento. Todos, no hay persona que no falle en el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y si usted no tiene a Cristo en su vida viviendo delante con usted, si usted no tiene el Espíritu Santo en usted no está capacitado para amar a Dios. La Biblia dice que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede, aunque quiera, no puede amar a Dios. El Espíritu Santo es el que lo capacita. Así que mientras no tengamos el Espíritu, nosotros hermanos estamos muertos, podridos, alejados. Cuando viene el Espíritu Santo, entonces somos capacitados, somos aprobados. Entonces tiene un amor que nace en Cristo y se manifiesta en nosotros, pero que no nace en ti, viene de Él. No es un amor que nació de mí, que un día decidí amarlo, ¿verdad? Viene a través del Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Entonces, el hombre no es malo porque peca. Desde que nace es malo. Nace en pecado. Dije Efesios 2:1. Dice, vamos a leer del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Estábamos qué? Muertos, hermano. Aquí no había nadie bueno, ni medio bueno, ni mucho bueno, ni poquito bueno, ni poquito malo. Éramos muy malos, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién operaba en nosotros antes de tener al Espíritu Santo? ¿Quién operaba? ¿Quién nos mandaba? ¿Quién dice aquí de acuerdo a su palabra? Dice, fíjese, ¿quién es ese espíritu? Satanás. Dice que antes de que el Espíritu Santo viniera a nosotros éramos movidos y gobernados por el espíritu satánico, por Satanás. Y dice que éramos por naturaleza, ¿verdad? No es porque, no dice aquí que porque hacíamos cosas malas, dice por su naturaleza era hijos de ira. ¿Qué quiere decir hijo de ira? Hijos del infierno y merecedores del lago de fuego. Yo no me lo estoy inventando, aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Pero lo bueno, hermanos, que a través de nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿verdad? Dios nos quita esa potestad que nos gobernaba, que tenía un control sobre nosotros. Obviamente un control siempre gobernado, sujeto a Dios, ¿verdad? Porque Satanás no está por encima de Dios ni hace lo que quiere con nosotros, hasta donde Dios le permite, ¿verdad? Entonces por naturaleza éramos hijos de ira, ¿verdad? Hijos de ira, hijos de perdición, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 1:11. Así que, hermanos, usted no nunca diga, es que yo no era tan malo. No, pues es que yo no hice esto. No, hermano, éramos hijos de ira por naturaleza, hijos del diablo por naturaleza. Aquí nadie se merece la salvación, hermano, nadie. Ni Pablo, ni Isaías, ni Jeremías, nadie. Es por la gracia de Dios, ¿verdad? Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Usted se hizo apto? Porque mucha gente que cree en el libre albedrío, ellos piensan que ellos ¿verdad?, luchan para ser aptos. Y es una de las herejías y uno de los graves problemas de hoy, hermano, que la iglesia que cree en el libre albedrío cree que ellos buscan cada día ser aptos. O sea, cada día piensan que por sus méritos y por sus obras van a acercarse a Dios, y no es así, ¿verdad? No es así, hermanos. Esto es un don de Dios, Él nos hace aptos, ¿verdad? Según el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿verdad? Entonces nos hizo aptos, pero para esto nos libró de la potestad de Satanás, nos libró de la potestad de las tinieblas. Oye, hermano, pero pues yo como que no veo nada exterior, ¿no, hermanos? Porque todo es interior. Obviamente, cuando una persona es salvada, empieza a dar un testimonio también externo. Se empieza a dar un testimonio externo de que el Espíritu Santo está en uno. En la persona cambia su manera de ser, su manera de pensar, cambia todo, hasta la manera de vestir cambia todo. Empieza a haber santidad, empieza a haber una reverencia a Dios, empieza a haber un temor de Dios que antes no había, ¿verdad? O es un temor, pero un temor bíblico, no un temor, ¿verdad? Como alguna gente dice, ay, no, un miedo, ¿verdad? No lo es el temor. Entonces empieza un testimonio externo a verse. La persona se ve diferente, no solamente se ve diferente, sino que es diferente. Una persona que era contenciosa, peleonero, el hombre se hace tranquilo, ¿verdad? Se hace tranquilo. Ahora resulta que el hombre que no dejaba ni siquiera que lo miraran feo, que sacaba el cuchillo, la pistola, ahora resulta que hasta predica a Cristo, y si lo llegan a golpear, no hace nada, no se detiene, o si acaso se echa a correr, ¿verdad? Ese es el cambio que hace Dios en nuestro interior, pero sobre todo en el interior, ¿verdad? Entonces dice, gracias al Padre que nos hizo aptos, nos hizo suficientes, ¿verdad? Suficientes en Cristo, completos en Cristo, investidos de poder y autoridad, librados de la potestad de Satanás, nos libertó, nos rescató en su Hijo, ¿verdad? Entonces somos aptos para participar de la herencia de los santos, ¿verdad? En luz, aquí dice en el 13, en que tenemos redención por usar el perdón de pecados. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de 12, ¿de la qué? De la herencia de los santos en luz. ¿A quién le gusta la palabra herencia? A todos, ¿no? ¿No le gusta la palabra herencia? Imagínense que cuando, o sea, si algunos de nuestros familiares, o sea, nuestros padres, o algún tío, o algún familiar, ¿verdad?, que fuera rico, y que nos dijera, ¿sabes qué? Te tengo la herencia. Que ya fuera una persona anciana o acercándose a la muerte, que dijera, ¿sabes qué? Te tengo en la lista de la herencia. ¿Qué sentirán? Ay, wow, me tiene la herencia. ¿Qué me irá a dar? O el hijo, o dos hijos, hermano, y saben que el papá es rico, y tienen la seguridad que por lo menos les va a tocar tanto. Estamos hablando en términos terrenales. Wow, pues mi papá tiene $1 millón en el banco, pues obvio que lo más seguro es que pues me va a dar la mitad a mí, la mitad a mi hermano. Entonces la persona, pues, obviamente, no tomando en cuenta pues, el dolor de la muerte de la persona, pero usted sabe que va a recibir algo, ¿verdad? Entonces, pues, imagínense, hermano, aquí dice, nosotros estamos con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nosotros tenemos una herencia, hermanos, ¿verdad? Sin embargo, el inconverso no recibirá herencia de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no recibirá herencia de Dios. Lo único que recibirá será una maldición, y una maldición eterna, y un castigo eterno. Ninguna herencia de bendición recibirá de Dios.
¿verdad? Vamos allá a Mateo 13:10. El inconverso, hermano, no recibirá nada. Lo único que recibirá, hermano, será un tormento eterno, dice la palabra. Mateo 13:10 dice, 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí tenemos algo más, hermano. El Señor nos ha hecho aptos para saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los ha hecho aptos, no los ha hecho calificados. Dice la Biblia que el que no tiene a Cristo está reprobado, está descalificado, ¿verdad? Y si usted se imagina, hermano, que se meta, como decía yo hace 8 días, que se meta una maratón y que antes de que empiece la maratón le digan: no puedes entrar. ¿Por qué no? Pues porque estás descalificado. Usted sabe que en las Olimpiadas puede competir solamente gente calificada. ¿Usted sabía eso, verdad? No puede competir cualquier persona. Tiene que ser atletas calificados, que por lo menos se acerquen a límites récord. Si no, usted no puede hacer, no, pues que yo tengo las ganas y que quiero. No, usted no está calificado. Tiene que, igual nosotros, hermanos, no estamos calificados si no es por medio de Cristo Jesús. Entonces dice que Dios, nos ha dado a saber, nos ha aprobado, calificado, nos ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿verdad? Mucha gente usa esta palabra para decir: ya ves, esfuérzate a trabajar, porque aquí dice la Biblia que al que no tiene, ¿verdad?, al que tiene le dará más. Porque los de la prosperidad usan este versículo para trastornar, igual que toda la palabra, ¿verdad? Ya ves, el que tienes se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará, ¿no? Aquí habla de los espiritual. Acuérdense que la Biblia es espiritual. La Biblia es términos espirituales, no es términos mundanos de riquezas y todos esos rollos, no. Aquí cuando habla, hermano, dice que al inconverso, dice, aún lo que tiene se le quitará. El inconverso, ¿qué tiene, hermanos, en esta tierra? Tiene vida, tiene un gozo temporal, un goce temporal de las cosas de esta tierra, una cierta paz, una cierta felicidad, ¿verdad? Un disfrute de las bendiciones de Dios temporales. Pero ¿qué dice aquí? Dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, a nosotros se nos ha dado saber los misterios del reino y se nos va a dar más al que no se le ha dado esa oportunidad, el poquito que tiene, todo lo que tiene se le quitará, toda bendición que tiene se le quitará y no tendrá nada. Así que aquí no habla, hermanos, que de dinero ni nada, no, habla de términos espirituales. A nosotros se nos dará todavía más y más y más. Más a ellos, hermanos, lo poquito que tienen se les quitará gozo, alegría, felicidad, hasta que llegue un momento, hermano, que estén, ¿verdad?, totalmente desnudos y lejos de Dios, alejados de Dios eternamente. Nos ha sido dada autoridad y poder para ver y entender sus designios y al autor de estos designios, que es el Redentor, ¿verdad? Hemos sido aptos para entender. Obviamente el mundo no les ha dado, simplemente no les ha dado, hermano. Así que volvemos a decir, no se vuelva loco, porque hay gente que se vuelve loca viendo que sus familiares o que sus hijos o que un amigo, ¿no?, por más que está horas y horas orando, no llega. No depende de usted, depende de él. Su trabajo de usted es dar un testimonio. O sea, el trabajo de nosotros es no ser piedra de tropiezo, porque eso sí va a ser acordado, que usted no sea piedra de tropiezo, que usted dirija a sus hijos a conocer la sana doctrina, a su familia a conocer la sana doctrina, a conocer la sana palabra, ¿verdad?, a conocer de Dios, a tener un buen testimonio. Porque ¿quién es el que ve el testimonio más íntimo que tenemos? Con nuestros hijos. Porque ellos nos ven como malos, si somos groseros, si somos maldicientes,
si tenemos un carácter, ¿verdad?, de mecha corta, si somos contenciosos, si somos hipócritas, si andamos con ellos, saben si andamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Nuestros hijos lo saben. Entonces, si no es ser hipócrita con mi papá, con mi mamá, mejor en el mundo. Entonces, ahí sí, hermanos, tenemos cuentas que darles a Dios, ¿verdad? Tenemos que tratar de dar un testimonio, sobre todo delante de ellos, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:16. Romanos 8:16. Así que Dios, hermano, Dios es el que da, el conocer, el entender sus misterios, es el que abre el entendimiento. Usted no le puede abrir el entendimiento, ni su propio entendimiento puede abrirse usted. Así que si usted no pudo abrir su entendimiento, menos puede abrir el entendimiento de los demás. Así que sometámonos a su palabra, hermano, en todos sus designios y en lo que dice, no en lo que nosotros pensamos o creemos que pudiera ser o que tendría que ser, ¿verdad? Mateo 13:10. Romanos 8:16, perdón. Ese es el número. Romanos 8:16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, hermano, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué querrá decir eso? El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. No, pues es que yo escuché una voz que me dice: tú eres mi hijo, tú eres mi amado. Como Cristo fue una manifestación, ¿verdad?, externa. El Espíritu Santo se manifestó y se oyó la voz del Padre que dijo: tú eres mi hijo. Nosotros, dice aquí, ¿cómo nosotros recibimos ese testimonio, hermano, de que somos hijos de Dios? Dice: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? No es algo místico, ni sobrenatural, no, hermano, es algo tan sencillo como el testimonio que usted da. Usted sabe si usted es un hijo de Dios y está obedeciendo la palabra. Si usted no está obedeciendo la palabra, dude de si es hijo de Dios. Obviamente, si usted está en su lucha contra el pecado, si no, pues es una lucha contra el pecado, estoy en una lucha, estoy en un proceso, hasta que su madurez vaya estableciéndose, hasta que su madurez se vaya fortaleciendo. ¿Por medio de qué, hermanos? Pues por medio de la oración, por medio del sometimiento a la palabra. Tenemos que someternos, hermano, a la palabra. Es lo más difícil que hay, ¿verdad?, para un cristiano o para cualquier persona. Lo más difícil que hay en este mundo, hermanos, es someterse a la palabra de Dios. Porque nuestra naturaleza, ¿verdad?, redimida con un cuerpo que tiende a la rebelión, hermanos, no es fácil. No es fácil someterse al señorío de Cristo, porque cada quien quiere hacer su voluntad. A veces queremos hacer lo que queremos, a veces queremos cambiar la palabra porque no me acomoda lo que dice ahí, entonces yo voy a hacer lo que yo pienso y no me someto a tu señorío. No, en esta área yo no me someto. Sí, está aquí escrito, pero yo no me someto. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, porque la queremos cambiar la palabra, porque la queremos interpretar a nuestra manera, cuando está a veces más claro que el agua. ¿Por qué? Porque no nos alineamos, no nos sometemos a Él. Por eso dice aquí, hermanos, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Si es que estamos. ¿Quién sabe? ¿Quién es la única persona que sabe si es que no está engañado, que está cambiando usted? Usted sabe que tiene una lucha pero fuerte por obedecer a Dios, por someterse a Dios. Porque todos podemos ser hipócritas, hermano, aún delante de nuestra pareja o delante de nuestros hijos, pero Dios es el que conoce nuestro corazón, ¿verdad? Dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense que somos herederos del reino de Dios, herederos de las bendiciones celestiales. ¿Y qué? Dice: si es que padecemos juntamente con Él. No, esa palabra no me gusta, hermano, quítela de la Biblia. ¿Cómo que padecemos? Si el Señor dice que me bendecirá, si el Señor dice que me hará, ¿verdad?,
pondrá su mano sobre mí. Si el Señor dice, ¿verdad? Que aunque haya tormenta, por mí no pasará, y se inventan unos 1000 versículos que no, ¿verdad? O que están sacados fuera de contexto. Aquí dice, hermano, somos herederos si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué vamos a padecer? ¿Qué padeceremos? Padeceremos persecución, padeceremos, ¿verdad? Burla de la gente, padeceremos a veces hasta la muerte, el despojo de nuestras pertenencias, de nuestros bienes. ¿Estamos preparados para ellos, hermanos? Si es que padecemos. Usted puede decir, no, es que eso nunca va a pasar. ¿Cómo sabes que no? Entonces ahí se verá, ¿verdad? Se dice que está cercano el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ¿qué pasa si la iglesia no es arrebatada? ¿Y qué pasa si pasamos por la gran tribulación? ¿Y qué pasa si la iglesia es arrebatada? ¿Y qué pasa si nos quedamos y no nos vamos? Porque Dios dice, tú no estás calificado, ni estás aprobado, ni tienes el Espíritu Santo, estás engañado. ¿Qué pasaría? Una de dos, ¿verdad? O en la gran tribulación no pasamos la prueba, o no nos vamos en el arrebato, la que nos guste más, ¿verdad? Entonces dice, si tendremos la herencia, si es que padecemos juntamente con Él, ¿verdad? Entonces si pasas esta prueba, entonces sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hoy el pueblo cristiano se quiere ir por su causa, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pueblo cristiano, hermano? Dice, no, yo no quiero padecer, esta palabra no me gusta, está muy fuerte. En esa iglesia son muy exagerados, en esa iglesia es ya como que ¿verdad? Le comentaba yo hace 8 días de la iglesia en la Edad Media que fue perseguida por la iglesia, hermanos. La iglesia fue perseguida por la iglesia cristiana, y lo mismo sucede hoy. La iglesia falsa que hasta hoy en día está persiguiendo a la iglesia de la sana doctrina. Y nada, que los hermanos que dicen que esto, que dicen que lo otro. No me estoy refiriendo ni a la iglesia católica ni a los mormones. La iglesia supuestamente evangélica cristiana persigue a los que creen en la sana doctrina. Yo lo hacía antes, me burlaba cuando veía un video, no, que así de están locos, son pura gente religiosa, están mal. Y ahora, hermanos, ahora que entiendo, digo, wow, pues, sí, es cierto, hermanos, ¿verdad? Le decía yo de esa iglesia, hermano, se llamó la iglesia de los puritanos. Fueron perseguidos, fueron despojados de sus casas, fueron exiliados y algunos obviamente asesinados. ¿Por qué, hermanos? Por la supuesta misma iglesia cristiana. No deja un lado el catolicismo, ¿verdad? Que eso siempre ha perseguido a la iglesia, de la misma iglesia cristiana. Y lo mismo sucede hoy en día. La iglesia, de verdad que la iglesia que trata de guardar los mandamientos de Dios es perseguida. Entonces padece una persecución. Pero dice que si tú no te metes con nadie, si tú hablas puras cosas agradables al oído de la gente, ¿quién te va a perseguir? Nadie. Si tú no hablas de santidad, para uno mejor. Si tú no hablas de fidelidad, pues para mí mejor. Que no hables de fidelidad, que no hables de pureza, que no hables de santidad, que pues para. Échese unos chistecitos buenos, échese unas buenas anécdotas, ayúdeme a cómo ser mejor persona, ¿verdad? En lo laboral. Dios no quiere gente moral, hermanos. Dios no quiere gente moral. Hay mucha gente moral allá afuera, mucha gente moral. Dios quiere gente que se someta a este libro, porque hay mucha moral que no tiene nada que ver con Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Eso es, hermano, someterse a este libro. Entonces no te quieren morar, porque por tu moral no te vas a salvar. Te vas a salvar por tu amor a Dios, por tu amor a este libro, ¿verdad? El amor a Dios, hermanos, no es un amor místico. ¿Cómo te amo? Ay, cómo lloro. ¿Cómo te amo? ¿Cómo gozo? No, ¿cómo te amo? Obedeciendo esto. Y ese es el amor a Dios, someterse a este bendito libro, ¿verdad? Entonces, hoy en día está al revés, hermano, ¿verdad? El cristiano a veces se quiere ir por causa de la palabra. Se van a decir, no, aquí en esta iglesia es una iglesia muy, pues, muy cerrada, muy exigente. No, yo mejor me voy. ¿A dónde voy? Allá, mira, allá sí se siente la gente a gusto, ¿verdad? Obviamente con estas doctrinas de la prosperidad, del ecumenismo religioso que no aguanta nada.
¿verdad? Entonces por eso ves congregaciones, ¿verdad?, gigantescas, porque son congregaciones con puro casi inconverso, la mayoría son inconversos, bien contentos, bien a gusto, no hay santidad, no hay nada, no hay palabra, no está Dios ahí, ¿verdad? Y que no nos pase lo mismo, hermano, a nosotros en esta congregación, ¿verdad? Vamos a Mateo 5:10. Mateo 5:10. Y qué bello, hermanos, que el Señor nos ha hecho aptos para entender su palabra. Y si somos hijos de Dios, hermanos, nos ha hecho aptos para entenderla, y también nos ha hecho aptos para obedecerla. ¿Sí o no? El que es apto para entenderla, qué bueno, pero también que te haga apto para obedecerla, ¿verdad? Dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, la justicia, hermanos, por causa del reino de Dios, por causa de la palabra, por causa de los asuntos de Dios, por la iglesia, por ser hermano, por los asuntos relacionados con Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son perseguidos, hermanos? Pues los que están entendidos con Dios. Los que andan a medias, nadie los persigue. Con todo el mundo quieren estar bien, con todo el mundo quieren estar contentos, caerles bien, pero el que se esfuerza, hermano, por predicar el pecado, ellos iban a ser perseguidos, ¿verdad? Y luego dice en el 10, ahí en el 11: bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si usted puede ver la historia de los puritanos, de Inglaterra sobre todo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, pero sobre todo en Inglaterra, los puritanos, hermano. Y ahora eso de puritanos se usa hasta como burla. Ahora hay muy puritanos en él, ¿verdad? Pero, ¿por qué, hermano? Pues porque la gente se burla de la santidad. Como le decía hace 8 días, la gente, uno de los temas de hoy en día, que todos esos artistas famosos que salen en la tele es: haz lo que quieras y nunca te arrepientas de nada. Así le dicen: haz lo que tú quieras, gózate, disfruta y nunca te venga remordimiento ni te arrepientas de nada. Vive la vida, pero más de una vez. Pues sí, hermano, para ellos, pues así es, pero para nosotros no, ¿verdad? Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la palabra, ¿verdad? Así es, bienaventurados somos. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, ¿verdad? Bendecido. Cuando los apóstoles, ¿verdad?, fueron vituperados, encarcelados y golpeados, ¿qué hicieron? Se gozaron porque estaban siendo perseguidos por causa de la palabra. Vieron que la palabra del Señor se cumplía, ¿verdad? Entonces, si uno en verdad quiere obedecer a Dios, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer uno? Someterse a la palabra. Entonces va a entrar uno en una lucha. Va a entrar uno en una lucha, primero, hermano, esa lucha es con uno mismo. La lucha no es con tu pareja, la lucha no es con tus hijos. Es más, a veces la lucha no es necesariamente con Satanás. La lucha es contigo mismo. No, pero es que el hermano me hace enojar. No, pero es que mi esposo, míralo. La verdad, hermanos, pues sí es cierto. A veces le echa uno la culpa, como Adán y Eva le echan la culpa a Adán, se le echó a Eva se le echó a Satanás, y Satanás, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si nosotros entendemos y reconocemos, pues que no estamos siendo a veces, ¿verdad?, calificados, aptos, actuando como hijos de Dios. Qué difícil, hermano, qué difícil, ¿verdad? El camino a las bendiciones celestiales es contrario al camino mundano, ¿verdad? Déjame ver,
Me faltó aquí una cita, pero así es, hermano. El camino de las bendiciones celestiales es contrario al camino mundano, que normalmente anda en la búsqueda de la felicidad. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha bendecido con bendiciones celestiales. Pero la gente, ¿qué dice? No, el Señor me ha bendecido con bendiciones, mira las bendiciones de Dios, mira cuánto tengo, mira cómo Dios me bendice, hermanos, ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, Dios bendice a buenos y malos. Y yo no lo digo, ahí lo dice la palabra, Él bendice a buenos y malos, bendice a justos y a injustos. Y hace salir el sol sobre toda la tierra. Y hace millonarios a gente que es bien malvada. O les permite ser millonarios a gente bien malvada. Y les permite ser millonarios a gente muy moral, pero que no tiene Cristo en su corazón. Gente que terrenalmente hablando es buena. Tienen casona, mansiones, compañías, dinero. No les interesa a Dios, pero Dios bendice. Entonces, cuando se refiere que hemos sido bendecidos con las bendiciones celestiales, hermano, se refiere no con las bendiciones necesariamente de este mundo, sino con las venideras. Pero a veces nosotros buscamos las bendiciones terrenales y pensamos que entonces es un sinónimo de que Dios, ¿verdad?, me está aprobando, me está calificando. No, hermano, todo lo que tienes de riquezas no es que está siendo aprobado. Es más, no digo que no, es providencia de Dios. Todo depende, hermano, del uso que usted le dé y el entendimiento con el cual lo está recibiendo. Ok, ¿para qué me estás dando esto, Señor? ¿Por qué tengo esto? Por tu misericordia, por tu gracia. ¿Para qué quieres que lo use? ¿Para qué me lo estás dando? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Porque ¿qué sucede cuando la palabra de Dios nos dice, cuando usted lea todo el Antiguo Testamento, que una de las cosas que hacía al pueblo de Dios apartarse de Dios era ¿qué? Las riquezas. Cuando Dios derramaba, ¿verdad?, la gracia, la provisión sobre el pueblo de Israel y les daba riquezas y riquezas, y el Señor se los dijo, porque les digo que cuando, ¿verdad?, no se aparten de mí, una vez que hayan sido, que tengan tierras, que tengan casas, que hayan engordado, ¿verdad?, y que tengan todo en sobra, no se olviden de mí. Pero después dice la palabra, pero ustedes se van a apartar de mí una vez que tengan todo, se van a olvidar de mí. Y eso pasa a veces con el hombre, hermanos. ¿Qué pasaría con nosotros si fuéramos ricos? ¿Cómo actuaríamos? A lo mejor aprovecharíamos para andar por Europa semanas. ¿O cómo cree usted? ¿Dejará de su fidelidad a Dios? No, pues me voy a Europa unos 2 o 3 semanas y luego a Cancún y luego a la playa que usted quiera, playas hermosas que dicen que hay en Honduras, en Guatemala, en varias partes del mundo. No, pues no conozco Egipto, voy a Egipto, un viaje o ¿sabes qué? Pues mi negocio no me deja, el negocio reclama mucho, que dicen que no hay peor patrón que tu propio negocio, que te exige estar ahí. Y sí es cierto, hermanos. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Estamos siendo aprobados, estamos siendo calificados. El Espíritu dice que da testimonio. ¿Cómo? Sabiendo lo que hay dentro de nosotros. Yo no conozco sus pensamientos, pero usted sí sabe, ¿verdad? Y si sus pensamientos, hermano,